Tú se encuentra en un cuarto en penumbras. Las ventanas están cerradas, el aire se vuelve denso y el corazón late más rápido, como si presintiera una presencia invisible. No hay gritos, no hay cadenas, y aún así, alguien está atrapado. No físicamente, sino en algo mucho más profundo. Un vínculo que no libera, una pasión disfrazada de amor pero que esconde una cárcel emocional y espiritual. Es ahí donde comienza esta historia. No de romance, mas sí de obsesión. Una obsesión que, según el espiritismo kardecista, no solo aprisiona el alma en esta vida, sino que puede arrastrarla por varias encarnaciones. El amor, cuando es puro, eleva. Pero cuando nace del egoísmo, del apego irracional, del deseo de poseer al otro como un objeto, se transforma en una energía oscura que puede trascender el plano físico. Según los estudios de Allan Kardec, especialmente en el Libro de los Espíritus, hay lazos que no son creados por afinidad, más por la repetición de errores, de deseos mal canalizados, de promesas feitas bajo el calor de emociones desordenadas. Espíritus que se vinculan a otros por venganza, celos o deseo de dominación, pueden seguirlos vida tras vida, convirtiendo el amor en una prisión invisible. Antes de que continuemos, dime, ¿y si esa pasión que creías amor eterno fuera en realidad una cadena espiritual arrastrada desde otras vidas? ¿Cuántas decisiones que tomaste por amor fueron en verdad susurradas por una presencia invisible que habita en tu mente? Deja un comentario y le daré un corazoncito a tu comentario. Aprovecha, dale like, suscríbete al canal y comparte este video para que más personas puedan reflexionar sobre este fascinante misterio. Desde el plano astral, estos espíritus obsesores se alimentan de los pensamientos desequilibrados, de la necesidad constante de control, del miedo a la pérdida. Y en ese contexto, Elena Blavatsky, una de las grandes precursoras del pensamiento esotérico moderno, alertaba sobre las corrientes mentales que fluyen más allá del cuerpo físico. Para ella, la mente no termina en el cráneo, sino que proyecta campos de fuerza que se entrelazan con los de otros seres, vivos o desencarnados. Cuando un pensamiento se vuelve obsesivo, cuando una emoción se repite sin resolución, se crea un canal magnético, una sintonía que puede permitir la entrada de entidades que vibran en esa misma frecuencia. Este amor enfermo no aparece de la noche a la mañana. Se disfraza de pasión ardiente, de entrega total. Las frases comunes son: no puedo vivir sin ti. Si me dejas, me muero. Te pertenezco. Eres mío. Al principio suenan románticas, pero poco a poco se revelan como alarmas de un desequilibrio profundo. Según la literatura espírita, y confirmado por relatos de médiums como Divaldo Franco, los espíritus obsesores suelen aprovechar estos estados emocionales alterados para influenciar a las personas a través de sus pensamientos, sugiriendo celos, inseguridad, desconfianza. La víctima comienza a dudar de todo y de todos, y no se da cuenta de que lo que siente no es suyo, sino inducido. Hay casos documentados en reuniones mediúmnicas donde entidades espirituales confesaron que seguían a sus exparejas por décadas, incluso después de la muerte física, incapaces de aceptar el fin del vínculo terrenal. Se alimentaban del sufrimiento que causaban, de la desesperación del otro, creyendo que ese tormento era prueba de que aún eran importantes. Elena Blavatsky lo describía como corrientes psíquicas parasitarias, es decir, pensamientos y emociones que no encuentran cierre y siguen vagando, buscando a quién aferrarse. Cuando encuentran a una mente debilitada, se adhieren como larvas áuricas, drenando la energía vital. En los estudios más profundos de la teosofía, Blavatsky también mencionaba los elementales artificiales, formas de pensamiento tan cargadas emocionalmente que ganan vida propia en el plano astral. Es decir, si una persona emite constantemente sentimientos de posesividad, angustia y deseo de control sobre otro ser, estas energías pueden formar una entidad semiconsciente que permanece activa incluso después que la relación termina. Y si esta forma energética no es disuelta, puede seguir afectando nuevas relaciones, creando patrones repetitivos de sufrimiento, celos y ruptura. Pero lo más perturbador
es que muchos no reconocen estos signos como señales de obsesión. Lo ven como intensidad, como prueba de amor. La víctima dice, me cela porque me ama, se desespera porque me necesita, se enoja porque tiene miedo de perderme. No se percata de que detrás de esa aparente entrega existe una manipulación energética silenciosa, una prisión emocional adornada con flores marchitas. Y así, lo que debería ser un encuentro de almas se convierte en una simbiosis tóxica, donde uno vampiriza al otro, a veces con la ayuda de entidades espirituales que, presas también de sus pasiones, refuerzan el lazo sombrío. Este primer paso, entonces, es entender que el amor obsesivo no es apenas una cuestión de comportamiento. Es un fenómeno espiritual complejo en el que vibraciones, pensamientos y entidades invisibles se entrelazan atrapando a las personas en ciclos que se repiten por encarnaciones. Mientras no se identifique esta cárcel sutil, el alma seguirá creyendo que ama, cuando en verdad está siendo poseída por una ilusión devastadora. La piel eriza, síntomas espirituales. Todo comienza de forma sutil, casi imperceptible. Un escalofrío repentino sin causa aparente. Un suspiro pesado que sale del pecho sin razón. Dolores en la nuca, presión en la cabeza. Angustia en el estómago, como si algo oscuro se instalara detrás de la mirada. Las noches ya no traen descanso y los sueños se tornan confusos, inquietantes, poblados de rostros que no se recuerdan al despertar, pero que dejan un rastro de ansiedad al abrir los ojos. Son señales silenciosas pero profundas de que algo se mueve más allá de lo físico. La piel lo sabe, el cuerpo lo denuncia y el alma comienza a temblar. La doctrina espírita codificada por Allan Kardec nos enseña que la obsesión espiritual se manifiesta mucho antes en el campo energético que en la conducta visible. En El libro de los médiums, Kardec explica que los espíritus obsesores no atacan de forma abrupta. Al contrario, se aproximan poco a poco, penetrando el campo mental del encarnado a través de vibraciones sutiles. El primer síntoma no es el pensamiento distorsionado, es el malestar sin nombre, la sensación de estar siendo observado, una opresión en el pecho, como si algo pesara dentro del cuerpo. Y cuando ese estado se torna constante, el alma empieza a entrar en una zona peligrosa, la sintonía vibratoria con entidades inferiores. Muchas veces, la víctima ni sospecha que está siendo invadida. Piensa que es solo cansancio, estrés o una tristeza momentánea. Pero con el pasar de los días, lo que era fugaz se torna persistente. Surgen irritaciones repentinas, cambios de humor inexplicables, una necesidad constante de controlar, de vigilar, de exigir afecto. La obsesión ya se ha instalado aunque silenciosa. El espíritu obseso, normalmente un antiguo vínculo emocional que no aceptó la ruptura del pasado, se acerca y se conecta al periespíritu, el cuerpo sutil que envuelve el alma, generando un proceso de simbiosis energética. A través de este contacto, influye en la mente y altera las emociones del encarnado. En las reuniones mediúmnicas, relatadas por Kardec y retomadas en los estudios modernos, se documentan numerosos casos de personas que, sin saberlo, cargaban entidades espirituales aferradas a sus centros vitales. Espíritus que decían frases como, «Si no es mía, no será de nadie», o «La seguiré donde sea». Estas declaraciones, registradas en comunicaciones mediúmnicas, revelan la intensidad del lazo pasional que, más que amor, es un deseo de posesión absoluta. Y cuando esta posesión no se puede ejercer en el plano físico, el espíritu se aferra al plano astral, utilizando los canales de afinidad vibratoria para invadir la mente y las emociones de la persona encarnada. A nivel espiritual, la obsesión es como una niebla que se posa sobre la conciencia. A medida que avanza,
La persona empieza a tener pensamientos que no son suyos, imágenes mentales perturbadoras, fantasías violentas, sospechas injustificadas. Según Kardec, en los casos más graves, la llamada subyugación, el espíritu llega a dominar completamente la voluntad del obsesado, haciendo que actúe de forma compulsiva o incluso agresiva. Pero antes de llegar a ese punto extremo, hay un largo periodo de desgaste energético, dolores que la medicina no explica, sensaciones de frío incluso en ambientes cálidos, insomnio, pesadillas reiteradas, pérdida de vitalidad. Todo eso son síntomas de que el campo espiritual está siendo invadido. Muchos relatos de médiums como Divaldo Franco y Chico Xavier confirman estas experiencias. Espíritus sufridores que desencarnaron en medio de pasiones desenfrenadas, buscan desesperadamente reconectar con sus antiguos objetos de deseo. No buscan amor, buscan dominio, no buscan comprensión, buscan revancha, y lo hacen a través de la manipulación emocional, sembrando el miedo, la inseguridad y la dependencia en la mente de quien está encarnado. Estos espíritus no son demonios exteriores, sino seres humanos desencarnados, presos aún a los mismos sentimientos que los llevaron a la ruina en vida. Allan Kardec también advertía que la obsesión se fortalece cuando encuentra terreno fértil. Pensamientos recurrentes de celos, deseos de posesión, carencias afectivas profundas, abren brechas en la defensa psíquica del ser. Y a través de esas grietas, el espíritu obsesor se introduce amplificando lo que ya existe. Siembra más celos, más control, más desesperación. Y en poco tiempo, la víctima ya no distingue lo que es propio de lo que le fue inducido. Y es ahí donde la piel eriza, el cuerpo se retrae y la sombra se convierte en parte de la rutina. El espíritu de verdad, citado por Kardec en múltiples ocasiones, reforzaba que el primer paso hacia la libertad espiritual es el reconocimiento. Pero antes de llegar ahí, es necesario ver las señales. Y las señales están en el cuerpo, en los sueños, en la emoción que cambia sin motivo, en el suspiro que no tiene explicación. Porque cuando el amor se transforma en prisión, el alma grita, aunque lo haga en silencio. La mente que tiembla, señales mentales. Hay un momento en que el cuerpo ya no puede esconder lo que el alma sufre. La mente comienza a temblar, no físicamente, sino en sus cimientos invisibles, en su eje más sutil. Pensamientos que antes fluían con claridad se tornan oscuros, confusos. Ideas obsesivas emergen sin permiso, como si alguien susurrara desde la sombra más cercana. La persona siente que algo está fuera de lugar, pero no puede identificar qué. Es como caminar por un pasillo conocido que de pronto se vuelve extraño, distorsionado, como en una pesadilla lúcida donde nada es confiable. Este es el terreno donde opera la obsesión mental. Y cuando el amor está contaminado por el deseo de control, este tipo de invasión espiritual encuentra un campo fértil y devastador. Los espíritus obsesores no actúan solo en el cuerpo físico. Su zona de operación más frecuente y eficaz es la mente. A través de la conexión vibratoria, logran proyectar pensamientos, ideas e imágenes directamente sobre la conciencia del encarnado. Edgar Cayce, el médium estadounidense conocido como el profeta dormido, advirtió en sus lecturas que la mente no es solo receptora de pensamientos propios, sino también de frecuencias externas. Según él, los pensamientos son cosas vivas, con forma, energía y propósito. En ese sentido, cuando una persona entra en estado de sufrimiento mental por causa de un amor desequilibrado, puede estar recibiendo influencias constantes de entidades espirituales vinculadas por lazos kármicos o por emociones densas como el apego, la venganza o la necesidad de posesión. Cayce describía que muchas enfermedades mentales no eran de origen físico, sino consecuencia directa de una obsesión espiritual no tratada. En sus trances, vio cómo ciertas personas eran víctimas de entidades que, al no aceptar su evolución o su libertad, las mantenían en ciclos repetitivos de pensamientos nocivos.
Estas entidades se pegaban al campo mental del encarnado, como si fueran parásitos emocionales, repitiendo mensajes como, sin mí, no eres nada. Él o ella no te merece, nunca lo vas a superar. Estas frases no eran fruto del inconsciente individual, sino el eco constante de un espíritu que, desde el otro plano, se negaba a desaparecer. Allan Kardec, en concordancia con esta visión, explica en el libro de los médiums que la obsesión puede manifestarse en forma de ideas fijas, es decir, pensamientos que retornan una y otra vez, con una fuerza y una urgencia que no parecen normales. La víctima empieza a desarrollar celos irracionales, desconfianza patológica, necesidad de vigilar, controlar, saber dónde está el otro, con quién habla, qué siente. Y cuando no tiene respuestas, sufre, se angustia, pierde el sueño y la paz. Este estado no es simplemente emocional, es la manifestación clara de una mente en asedio, una mente que está temblando, y no por dentro, sino por fuera de sí misma, influenciada por fuerzas energéticas externas. Edgar Cayce también hablaba de las entidades del umbral, formas de conciencia fragmentadas que se apegan a las emociones humanas negativas para seguir existiendo. En el caso del amor obsesivo, estas entidades se alimentan del drama, del sufrimiento, de la ansiedad. A veces no es un espíritu conocido, sino un conjunto de formas pensamiento que, acumuladas por años de emociones mal gestionadas, toman vida propia y se convierten en fuerzas activas dentro de la psique. Son como fantasmas creados por la propia persona, pero que ya no puede controlar. El pensamiento se vuelve autónomo, cíclico, corrosivo. Y entonces, el amor obsesivo se convierte en una cárcel mental. La persona ya no razona con lógica, sino desde el miedo. Piensa en el otro constantemente, incluso en momentos donde debería estar concentrada en su propia vida. Siente ansiedad si no recibe respuesta inmediata. Interpreta el silencio como abandono, la distancia como traición. El pensamiento construye escenarios catastróficos que alimentan el sufrimiento, y en ese estado alterado de conciencia, el espíritu obsesor encuentra un espacio para intensificar su dominio. Los testimonios de médiums como Cayce y los estudios de Kardec coinciden que este tipo de invasión espiritual no necesita rituales ni palabras mágicas. Todo lo que necesita es afinidad vibratoria. Si una persona vibra en miedo, dependencia o necesidad excesiva, entra en sintonía con entidades que vibran igual. Y estas entidades comienzan a emitir pensamientos desde afuera que se confunden con los del obsesado. De ahí surge la confusión mental. ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Por qué no puedo dejar de imaginar lo peor? Esto no es delirio ni locura. Es un fenómeno real, espiritual y extremadamente peligroso. La mente, al estar en desequilibrio, pierde su eje y con él se desmorona toda la estructura emocional. Es ahí donde comienzan los ataques de pánico, las crisis de llanto sin motivo, las reacciones desmedidas frente a situaciones cotidianas. El amor ya no es amor sino miedo disfrazado, un lazo mental reforzado por fuerzas invisibles que no desean el bienestar, sino la posesión total del otro. Cuando la mente tiembla, el alma clama por liberación, aunque aún no sepa cómo. 10 señales rojas del amor mortal. Hay relaciones que iluminan el alma, que elevan, que curan heridas del pasado y nos devuelven la fe en el otro y en nosotros mismos. Pero también existen vínculos que, bajo el disfraz de la pasión, ocultan un peligro latente. Son relaciones que en lugar de alimentar, consumen, que en vez de liberar, aprisionan, que no aman, sino que poseen. En la visión espírita, especialmente en los estudios divulgados por Divaldo Franco, estas conexiones afectivas pueden ser trampas kármicas que se arrastran de otras vidas, donde el alma cae una y otra vez en los mismos errores emocionales, atrapada en un ciclo de apego, sufrimiento y obsesión. Divaldo, en muchas de sus conferencias y obras psicografiados por el espíritu Johanna de Angelis, ha alertado sobre los lazos emocionales desequilibrados que se gestan a partir de una distorsión del amor. Según él, un gran número de personas que llegan a los centros espíritas buscando consuelo espiritual están en realidad sufriendo los efectos devastadores de un amor obsesivo. No se trata solamente de una pasión intensa, sino de un vínculo en el que uno o ambos integrantes comienzan a actuar bajo la influencia de entidades espirituales que se nutren del desequilibrio emocional, amplificando el sufrimiento y perpetuando el tormento.
Existen señales claras, síntomas espirituales y mentales que advierten cuando un amor ha dejado de ser saludable y ha comenzado a convertirse en un vínculo mortal para el alma. A continuación, compartimos 10 señales rojas que, según la doctrina espírita y los estudios de Divaldo Franco, pueden indicar que el amor ha sido contaminado por la obsesión. 1. Celos constantes e irracionales. La persona desconfía incluso cuando no hay motivos. Sospecha de cada mirada, de cada silencio, de cada mensaje no respondido. El espíritu obsesor se alimenta de este miedo, susurrando pensamientos como «te está engañando» o «ya no te quiere». Esta emoción, en lugar de proteger la relación, la envenena lentamente. 2. Necesidad extrema de control. Vigilar los horarios, revisar el celular, controlar cada paso del otro. Este comportamiento es resultado de una mente influenciada por entidades que desean mantener a la persona en estado de alerta y desconfianza constante, minando su paz interior. 3. Aislamiento progresivo. Quien ama de manera enfermiza suele inducir o aceptar el aislamiento. Los amigos ya no son bienvenidos. La familia se vuelve una amenaza. La obsesión espiritual actúa para romper los lazos que podrían ofrecer ayuda o claridad, dejando a la víctima sola y vulnerable. 4. Sensación de vacío fuera de la relación. La vida pierde sentido si el otro no está presente. No hay disfrute en las actividades personales. Los sueños individuales son abandonados. Esto ocurre porque la entidad obsesora se vincula tan intensamente al campo emocional de la víctima que le hace creer que solo existe a través del otro. 5. Dramas y discusiones constantes. Pequeños desacuerdos se transforman en conflictos desproporcionados. Las emociones se tornan volcánicas, con gritos, amenazas o llantos descontrolados. Según Divaldo, este tipo de interacción emocional intensa crea una atmósfera energética que atrae aún más entidades perturbadas. 6. Dependencia emocional absoluta. El obsesado siente que no puede vivir sin el otro, aunque sufra. Se crea una codependencia tan profunda que, incluso, ante el maltrato o la infidelidad, la persona permanece en la relación. Es como si una fuerza invisible impidiera la ruptura, aunque racionalmente se sepa que es lo correcto. 7. Autodesvalorización constante. Uno de los efectos más trágicos de este amor contaminado es la pérdida de la autoestima. La víctima comienza a sentirse inferior, culpable, inadecuada. Los pensamientos negativos se vuelven recurrentes. No soy suficiente. No merezco ser amado. Todo es mi culpa. La entidad obsesora susurra estas ideas para debilitar la voluntad y perpetuar el dominio. 8. Descuido con la vida personal. Estudios, trabajo, salud, todo pasa a segundo plano. La persona vive únicamente para el otro, olvidando sus propias necesidades. Esta actitud de abnegación total no es una virtud espiritual, sino un síntoma grave de desequilibrio emocional y energético. 9. Cambios bruscos de humor y personalidad. Alegre en un momento, explosiva al siguiente. Estas oscilaciones pueden indicar interferencias externas. Divaldo explica que los espíritus obsesores, al conectarse al campo mental del obsesado, pueden alterar su frecuencia emocional, generando actitudes que no son propias de su carácter. 10. Pensamientos de muerte o suicidio si la relación termina. Esta es la señal más peligrosa. Cuando la persona dice o piensa, si me deja prefiero morir, no está expresando amor, sino un estado de posesión psíquica y espiritual. La entidad que le influye utiliza la amenaza de la pérdida para generar pánico y reforzar el vínculo destructivo. Estas 10 señales no aparecen de golpe. Se manifiestan gradualmente, como una red invisible que se va cerrando alrededor de la voluntad, del pensamiento y de la libertad. La obsesión espiritual en el campo afectivo es uno de los mayores desafíos para el alma y, según Divaldo Franco, es también una de las pruebas kármicas más difíciles de superar, porque no se trata solo de cortar un lazo emocional, se trata de romper una cadena energética que, muchas veces, viene arrastrándose de otras vidas, esperando ser reconocida y finalmente trascendida. El mecanismo espiritual. Detrás de cada lágrima no comprendida, de cada pensamiento que se repite sin control,
De cada gesto impulsivo guiado por el miedo a perder al otro, existe algo mucho más profundo que la lógica humana puede explicar. Existe un mecanismo invisible, silencioso, pero implacable. Una maquinaria espiritual que cuando es activada por el amor obsesivo, pone en marcha fuerzas ocultas que trasciendan el cuerpo, los recuerdos y esta única vida. Es ahí donde se esconde el verdadero peligro, porque lo que parece una historia de amor mal resuelta puede en verdad ser la continuación de un drama espiritual que se extiende por encarnaciones enteras. Chico Xavier, el médium brasileño que psicografió cientos de obras con el amparo del Espíritu Emmanuel, reveló a lo largo de su misión que muchas relaciones dolorosas no nacen en esta vida, sino que son el reflejo de lazos profundos formados en el pasado espiritual. Según sus enseñanzas, difundidas en obras como No Solar o Entre la Tierra y el Cielo, cuando un espíritu desencarna llevando consigo el resentimiento, el apego o el deseo de controlar a otro, mantiene su campo vibratorio conectado a aquel que fue objeto de su pasión. En vez de elevarse hacia planos superiores, se queda en las esferas bajas del umbral, en una especie de región fronteriza entre el mundo material y el espiritual, desde donde continúa influenciando al encarnado, muchas veces sin que éste lo perciba. El mecanismo espiritual de la obsesión amorosa funciona a través de la sintonía vibratoria. Es decir, el espíritu obsesor solo logra influenciar a una persona cuando ésta se encuentra vibrando en la misma frecuencia que él. Miedo, inseguridad, dependencia, celos, orgullo herido. Estas emociones densas abren verdaderas brechas energéticas en el periespíritu, el cuerpo sutil, que conecta el alma con la materia, permitiendo que las influencias espirituales externas penetren con fuerza y alteren el flujo natural de pensamientos y sentimientos. Chico Xavier explicaba que el espíritu obsesor no invade de forma violenta, sino que se aproxima con sigilo, muchas veces envolviendo al encarnado con ideas que parecen propias. No vales nada sin él, nadie más te va a amar, si te deja tu vida pierde sentido. Estas ideas no nacen siempre de la mente individual, sino que son sugerencias psíquicas proyectadas directamente por el espíritu, que en su desesperación por no perder a su objeto de deseo, se aferra con garras invisibles al campo mental del obsesado. Y lo más perturbador es que muchas veces este vínculo es aceptado inconscientemente, porque hay una resonancia afectiva entre ambos. El amor obsesivo, en su esencia espiritual, es una prisión construida por ambas partes. El obsesor actúa, pero el obsesado, sin saberlo, permite. Permite cuando no se ama a sí mismo, cuando necesita constantemente la validación del otro, cuando se entrega sin límites y sin discernimiento. En esos casos, el espíritu que desencarnó con sed de posesión encuentra una entrada y comienza a operar desde las sombras, alimentando todo tipo de pensamientos y emociones que mantengan el vínculo activo. Según los relatos mediúmnicos psicografiados por Chico Xavier, muchos espíritus confesaron en reuniones espirituales que no soportaban ver a sus antiguos compañeros rehacer su vida. «Si no está conmigo, que no esté con nadie más», decían. Esas palabras no solo revelan el estado de atraso moral del obsesor, sino también el nivel de desequilibrio emocional que puede arrastrarlos a ambos hacia ciclos de sufrimiento sin fin. Otro punto crucial del mecanismo espiritual es el vampirismo energético. Cuando el espíritu obsesor se mantiene conectado a su víctima, no solo influye en su mente, sino que también se alimenta de su energía vital. Chico Xavier explicaba que en muchos casos de obsesión, la persona siente un cansancio extremo, dolores en el cuerpo, insomnio, angustias inexplicables. Esto ocurre porque su campo energético está siendo drenado por el espíritu, que al no poseer un cuerpo físico, busca nutrirse de la energía densa generada por las emociones negativas del obsesado. Es una relación simbiótica y destructiva. Uno controla, el otro se entrega, y ambos quedan atrapados en un torbellino de dolor y dependencia. Además, muchas veces este vínculo obsesivo se refuerza por compromisos kármicos no resueltos.
Chico Xavier enseñaba que en algunas encarnaciones pasadas, el obsesado pudo haber sido el causante del sufrimiento del obsesor. Promesas incumplidas, traiciones, abandonos violentos. Todo esto queda grabado en el inconsciente espiritual y vuelve a surgir cuando las almas se reencuentran. Pero en vez de evolucionar y sanar, repiten el mismo patrón, atrapadas en un ciclo de deuda y revancha, donde el amor es solo una excusa para seguir atados el uno al otro. En este escenario, el libre albedrío sigue existiendo, pero se encuentra profundamente condicionado por las influencias espirituales. Las decisiones ya no se toman con claridad, sino bajo una neblina emocional densa, alimentada por un espíritu que no quiere soltar y por un alma que no sabe cómo escapar. Así que el mecanismo espiritual de la obsesión se convierte en una maquinaria de sufrimiento constante. Pensamientos inducidos, emociones distorsionadas, energía drenada y voluntad anulada. No es solo una crisis emocional, es una batalla invisible donde el campo de guerra es la mente y las armas son las emociones más oscuras que uno puede sentir. Luz al final de la celda. Hay un instante, silencioso y sagrado, en que el alma cansada levanta los ojos desde el abismo. Rodeada por las sombras del sufrimiento, después de días o quizás años de llanto silencioso, confusión mental y dolor inexplicable, algo dentro de sí empieza a clamar, no por el otro, no por respuestas, sino por libertad. No es un grito, es un susurro quebrado, y es allí, en medio de la celda invisible construida por el amor obsesivo, donde comienza a brillar la primera chispa de luz. Esa luz no llega del exterior, nace desde dentro, y aunque tenue, frágil e incierta, tiene el poder de romper cadenas milenarias. Según Ivonne do Amaral Pereira, una de las más respetadas médiums brasileñas del siglo XX, los procesos obsesivos, por más oscuros y profundos que sean, nunca son eternos. En sus libros psicografiados, como Memorias de un suicida o Devasando o Invisible, ella narra con cruda sensibilidad cómo espíritus caídos, atormentados por sus pasiones mal resueltas, podían recuperar poco a poco su conciencia al entrar en contacto con la compasión, con la oración y, sobre todo, con el arrepentimiento sincero. Pero ese proceso, según Ivonne, es tan complejo como doloroso, tanto para el obsesor como para el obsesado. Ambos están atados por un hilo de sufrimiento que muchas veces fue tejido con promesas rotas, juramentos de posesión, crímenes pasionales cometidos en otras vidas y reforzados por años de culpa y dependencia. Ella describía con intensidad cómo, durante reuniones mediúmicas, los espíritus obsesores se aproximaban gritando de rabia, clamando justicia, pidiendo el alma de quien les había quitado todo. Pero en la medida en que se les ofrecía comprensión y se les permitía expresar su dolor, algo se quebraba en ellos. La sombra cedía, poco a poco, ante la presencia de una vibración superior. Y ese mismo proceso puede ocurrir en el plano físico, cuando el encarnado, la víctima de ese amor enfermizo, decide mirar hacia adentro con honestidad y dolorosa humildad. La luz al final de la celda comienza cuando la persona reconoce que algo está mal, no afuera, no en el otro, sino dentro de sí. Cuando deja de culpar, de mendigar afecto, de esperar que el otro le salve, y empieza a preguntarse, ¿dónde me perdí? ¿Por qué permití tanto? ¿Qué me falta que busco desesperadamente en el otro? Estas preguntas son como llaves sutiles que abren puertas ocultas en el alma. Ivonne enseñaba que el autoexamen profundo era una forma de oración activa, una herramienta capaz de disolver las sintonías mentales con entidades inferiores, porque cuando el ser humano se enfrenta a sí mismo con verdad, comienza a alterar su frecuencia vibratoria. Y al hacerlo, rompe la sintonía con los espíritus que aún vibran en la dependencia, en la rabia, en la venganza. Ella también describía cómo ciertos espíritus obsesores abandonaban a sus víctimas no porque fueran exorcizados con violencia, sino porque ya no encontraban eco en ellas. Es decir,
cuando el encarnado se fortalecía moralmente, cuando aprendía a poner límites con amor, cuando reconstruía su identidad fuera del otro, el espíritu ya no tenía dónde conectarse. Era como intentar encajar una llave vieja en una cerradura que ha sido cambiada, y así la obsesión se disolvía naturalmente, no por imposición, sino por transformación. Sin embargo, este camino no está libre de espinas. La luz que empieza a brillar desde dentro también revela las heridas. Yvonne relataba que muchas personas al comenzar a liberarse de una obsesión amorosa pasaban por intensos procesos de luto emocional. Sentían como si estuvieran muriendo, como si una parte de su ser se rompiera. Y en cierto sentido, así es. Lo que muere es el yo falso, el que fue construido sobre el miedo, la carencia, la necesidad de ser amado a toda costa. Lo que muere es el vínculo con la ilusión, y ese luto es necesario porque prepara al alma para renacer desde otro lugar. Durante estos procesos de liberación, es común que surjan sueños perturbadores, recuerdos olvidados o incluso síntomas físicos como temblores, palpitaciones o insomnio. Pero Yvonne afirmaba que todo eso forma parte de una especie de limpieza espiritual, donde el alma se desintoxica lentamente de la energía del obsesor y de su propia energía. Es un proceso similar a salir de una adicción. El cuerpo espiritual necesita tiempo para reajustarse, para reconectarse con fuerzas superiores. Y en esa transición es fundamental permitir el dolor sin juicio, reconocer la fragilidad sin vergüenza y confiar en que aunque se esté en tinieblas, algo nuevo está naciendo. En sus obras, Yvonne do Amaral también alertaba que muchas veces el espíritu obsesor no desaparece de inmediato. Se aleja, observa y a veces intenta regresar. Pero si la transformación interna del obsesado fue auténtica, ya no encuentra puertas abiertas, porque la luz, una vez encendida dentro de la celda, no se apaga fácilmente. Al contrario, se expande. Y cuando eso ocurre, no solo libera, también guía.